Está abonado en todas las descargas gratuitas y se conecta solo cuando no hay nadie en línea. Astor Vitali, cultura. En eso estamos. Mauro Llanesa recién decía que esto es una suerte de continuidad con una entrevista que se hizo la semana pasada con Matías Laborde, candidato a secretario adjunto de UNSUR, y con Cecilia Ferra, candidata a secretaria general. Y es una suerte de continuidad y de discontinuidad, porque ¿qué estamos haciendo aquí? Ellos vinieron a trabajar, a hablar sobre el futuro, sobre la construcción. Y en nuestro caso, quienes vamos a compartir un ratito aquí en el aire con las tareas de la vida, incluso no nos podemos encontrar mucho en otros lugares, así que vamos a compartir un ratito aquí en el aire, más bien de balance y de encuadre de qué significa esta elección, más allá del hecho electoral. Digo, yo lo propongo como tema porque tampoco lo charlamos previamente, de una construcción de 12 años, me refiero a la Unión de Músicos y Músicas del Sur, de la cual Irene Abreu, Nicolás Fernández Vicente y quien habla hemos sido línea fundadora. Y en este momento vamos en la lista acompañando en roles como revisoría de cuentas y los últimos vocales, en lo formal, pero acompañando un proceso que se vino haciendo y que en algún momento, antes de la presentación del libro de los 10 años de UNSUR, dijimos que nos preocupaba y planteamos que algo así como que si UNSUR no representaba una cuestión colectiva y sí un proyecto de un par de idealistas que arrastraban de un colectivo, digamos, eso implica un fracaso que es muy importante, creo, y lo señalo, y por eso lo ponemos dentro de esta columna cultural en América Latina, con una tradición de líderes en cuanto a la construcción de procesos populares. No sé cuántos, ni los zapatistas todo bien, pero era Marcos la referencia, digamos, no sé cuántos, ya lleva 3 décadas, además de, ¿no? Sí, 90, bueno, los que se dan cuenta, más de 3. Y cómo las experiencias populares les cuesta mucho construir algo que no sea referencias personales para sostener experiencias. Aún las que tienen esa voluntad, aún las que tienen voluntad no personalista dentro de quienes dirigen, sea por apoyo, bueno, estatal, entonces confiamos, o sea por lo que sea, por lo que sea. Bueno, y en este caso, con todos los problemas de una construcción, esta herramienta gremial que agrupa músicos y músicas del sur de la provincia de Buenos Aires decidió decir, che, si nos damos un volantazo a quienes venimos militando desde el inicio, nos vamos a enfrentar con este problema. Este es el contexto. Entonces, yo pongo en contexto, no tengo preguntas muy claras, más bien una conversación de balance de estos 12 años. Somos 3 personas, por lo tanto 3 perspectivas, si bien hemos visto desde UNSUR, con la experiencia previa, con la mirada de cada uno. Creo que esto ha salido bastante bien. Esto es la propuesta hacia la base de construyamos otra cosa. No sé cómo, así lo dejo abierto, cómo lo ven ustedes. Sí, no, digamos, en el sentido de lo que último que estabas diciendo, o de cómo ha salido este llamado que se hizo hace exactamente un año, o un año y unos poquitos días. También, bueno, el momento elegido, pienso un poco en voz alta, fue también los días próximos al aniversario de UNSUR, de su fundación, ¿no? Que es el 30 de junio, fue el 30 de junio de 2012. Y pensaba mientras ibas charlando, que en general, o digamos, para resumir un poco, o si hay algún enunciado a priori que por la experiencia compartida, pero que también se da en todos los ámbitos, no solo de donde se intenta construir colectivamente, sino laborales también, siempre es mejor que se ocupe otro, digamos, sería el enunciado, ¿no? El tema es cómo se entiende eso y cómo se lee ese enunciado, desde dónde y desde qué posición. En el sentido de
digamos, puede ser. Es decir, digo, sigan que sigan los que siempre están, que lo hacen bien y confiamos en ustedes y depositamos todas las facultades, aunque en su accionar, por más que no estemos de acuerdo, pero porque bueno, siempre es mejor que lo haga otro. O ahí voy a decir que hay gente en las organizaciones que aunque no acuerde con la línea, por no laburar... sí, y que sucede en los trabajos también, ¿no? Digo, siempre es mejor por allí exigirle o reclamarle a un compañero del sector tal que tal cosa no está hecha, en lugar de colaborar con el compañero para que tal cosa se resuelva, para que todos los laburantes no anden corriendo detrás de un mismo problema o un problema le afecta a todos, ¿no? Digo, traspolándola a un laburo que en ese caso en particular está vinculado también con un sostén económico, ¿no? Más allá del gusto o no de la persona por esa tarea. Y digo, leído desde otro lugar, es un poco, o fue el gesto de aquel video lanzado hace un año, pero es mejor que se ocupe otro en el sentido de la salud, si se quiere, del proyecto, ¿no? Es decir, primero por una cuestión de coherencia. O sea, el gremio se fundó, y recuerdo, digo, los comentarios excedían a la mesa que compartimos hoy, la idea de crear un sindicato costó, porque justamente primaba una idea más asociacionista, por un lado, y por otro lado, por un prejuicio hacia la organización gremial. Eso quiere decir, eso es tipo como las asociaciones civiles, digamos. Claro, ¿no? Más de fomento o de ayuda, que por allí no tiene la misma fuerza o el mismo peso para trabajar en pos de los derechos laborales y culturales, como siempre decimos. Y al mismo tiempo también porque en ese momento fundacional él ganó la idea, o hubo consenso, si se quiere, en otros términos, para la idea de crear un sindicato, justamente porque una de las críticas mayores era un poco el prejuicio, pero el prejuicio fundado en prácticas sindicales de muchos dirigentes que todavía desde aquella discusión, por ejemplo, podemos seguir viendo en los lugares de mayor responsabilidad o visibilidad en gremios importantes de otros sectores. Entonces, digo, un poco también en función de esa coherencia, era necesario también realizar ese paso. Digamos, es mejor que se encargue otro, resumiendo, pero en el sentido de ganar de la coherencia y de ganar en salud en el proyecto, ¿no? Si esto depende de unas pocas personas, entonces, ¿dónde está justamente el colectivo que lo sostiene? Bien. Sí, yo venía pensando hace unos días sobre esta noción, bueno, escuchando también la participación de Cecilia, de Matías en la radio, y esta idea de la refundación de la herramienta, ¿no? Y pensaba que la refundación ha sido tal vez la palabra clave de todo este proceso, pero me quedé con la otra palabra en la cabeza que me estaba resonando mucho. Y pensaba, es una cosa muy sencilla y nada muy brillante, pero pensaba que en realidad lo que está en juego también es la noción de herramienta, en términos de que una herramienta existe si hay quien la tome. Si no, deja de serlo, y lo que constituye es un capricho. O en todo caso, una circunstancia coyuntural que se desvanece cuando se desvanecen las voluntades individuales, como decías vos, Astor, recién. Entonces, en esta intención de coherencia, yo creo que cuando decías, bueno, salió bastante bien, nosotros nos preguntábamos en la radio cuando lanzábamos este video, cuando hablábamos del proceso del libro, que no, la verdad que tiramos ese video por una cuestión de convicción, de
necesidad de consistencia en todo lo que han sido los principios fundacionales y que siguen siendo en espíritu de las tres personas que estamos acá respecto a lo que constituye una herramienta sindical, pero sin la certeza, porque parte del tirar la pregunta al viento era justamente decir, tiene sentido esta organización, tiene sentido en el contexto en que estamos, que además es un contexto, no por repetido lamentablemente en Latinoamérica, bastante particular y bastante jodido. Entonces, hay quien le ponga el cuerpo a esas ideas hoy, o son otras las ideas y hay otros cuerpos también, o un poco de todo, ¿no? Y yo escuchaba a Ceci y a Mati el otro día y está bueno esto de refundar con la discusión y rediscusión de esos principios básicos. Creo que esa era la intención cuando hicimos ese llamado a la reflexión a nuestros compañeros, nuestras compañeras, nuestros compañeros del sindicato. Y creo que si hay una evaluación positiva para hacer de este proceso, más allá de que creo que la intención sí fue explícita y fue tomada, es que sí hay cuerpos nuevos, sí hay cuerpos que no son nuevos, que están ahí, que están latentes y que hay una reconsideración de toda esta cosa del dejamos por una cuestión de confianza hacer al otro o a la otra, dejamos por una cuestión de referencia hacer al otro o a la otra, y una convicción de compañeros y compañeras que son tremendamente valiosas y que dan las mismas discusiones que dimos nosotros hace 12 años y otras más en función del contexto en que nos encontramos, con las mismas herramientas y otras herramientas personales, pero con una trayectoria colectiva que habilita justamente a hacer preguntas que no tienen que ver con la continuidad en términos de capricho, sino con la continuidad en términos de necesidad y de convicciones de este momento. Entonces me parece que como balance positivo, esta cuestión de que sí hay cuerpos, sí hay cuerpas, sí hay personas que están pensando y sintiendo las necesidades, reformulando cuáles son los términos en que esas necesidades deben abordarse hoy, y eso implica la reconsideración de principios que en alguna parte fueron tomados y son relevantados, digamos, en esta refundación, pero también con intenciones muy claras de seguir incorporando las problemáticas más coyunturales y más cotidianas del hoy, ¿no? Dentro de una tradición, pero no tradición como algo muerto, sino como justamente la tradición de la rediscusión, la tradición de esto de que la herramienta sea una cuestión dinámica y no sea una cuestión de, listo, tenemos otra estructura más ahí que está buenísimo para decir que tenemos tantas organizaciones sindicales en la provincia de Buenos Aires. Me parece que eso como positivo. Y bueno, y ahora yo tengo mucha curiosidad, tengo que decirlo, tengo mucha curiosidad hacia el nuevo, pero digo, una curiosidad ansiosamente expectante, una curiosidad que es de estar ahí, de seguir acompañando este proceso, porque veo un proceso que yo no imaginaba, en realidad. Me parece que los compañeros y las compañeras que se fueron acercando tienen una dinámica propia súper interesante, que yo la miro un poco de afuera, un poco de adentro, porque soy parte de esta organización, y desde ese lugar, y desde el lugar de la Comisión Directiva Saliente, pero tienen una fuerza que yo pensé que iba a ser tal vez más lento el proceso de juntar esa fuerza. Y veo, tal vez un año sea un montón, pero en términos de la historia no es nada, en nuestras vidas puede serlo, pero veo que ha sido un proceso realmente rápido, pero concienzudo, y eso me genera muchísima expectativa positiva sobre lo que vendrá, y ojalá que se sigan sumando compañeros y compañeras, y esto lo digo porque es parte, me parece, de la autocrítica hacia nosotros. Tuvimos un grupo muy, muy sólido, muy, muy interesante desde el principio, pero que también se fue cerrando y achicando. Y yo creo que uno de los desafíos de esta nueva conducción tiene que ser que el proceso de incorporación de compañeros y compañeras no se detenga al final de este proceso eleccionario, sino que siga incrementándose en los tiempos que ven. Irene Abreu, a quien acaban de escuchar, Nicolás Fernández Vicente antes, el video al que hacen referencia lo pueden buscar en YouTube, en el YouTube de UNSUR, y es una convocatoria que señalaba la necesidad de una refundación institucional para salir de cierto anquilosamiento que se estaba produciendo. En ese sentido, pensaba 2 o 3 líneas, y voy a pedir, o sea que es difícil, la mayor agilidad, no digo escuetes, pero agilidad por los minutos que nos quedan, que son 10.
para reflexionar dos o tres cosas. Primero, entre el problema del índice de verdad que sentimos en la propia experiencia política cuando trabajamos y la formalidad de lo ideológico. En lo ideológico uno suele defender formas de instituciones, herramientas, porque cree que es lo que está bien. Es decir, si uno es más o menos de izquierda, va a defender un sindicalismo democrático, la asamblea como herramienta de lucha, como herramienta... Y a veces es una defensa vacua, desde el punto de vista de que si vos podés defender la asamblea, pero si la asamblea no tiene nadie, la asamblea no existe, es un ente ideal. Entonces, el índice de verdad, a veces en la propia militancia política, el índice de verdad en la propia forma de medir qué está ocurriendo, lo negamos y vamos sosteniendo herramientas. Cuando la derecha o ciertos sectores te critican eso no funciona, por no dar la razón, decís sí funciona, y por ahí no funciona. No funciona, ¿qué quiere decir? Evidentemente hay algo en la brújula que hace que la participación se vaya mermando, pueden ser algunos de estos elementos que hemos señalado. Y la otra cuestión que me parece también conviene tomar nota, todo esto desde el punto de vista de la modestia, de si sirve para algo, nuestra experiencia y ponerla a disposición, es algo que tomo de lo que recién decías, Irene, respecto de cuál es la dinámica, la relación entre profundidad ideológica y amplitud política. Este es un gran desafío que dirigentes argentinos en otros momentos, como Tosco, tal vez como una referencia, Abdala, si querés, más cerca cuando estaba toda la reforma del Estado, bueno, podríamos poner más, pero digo dos conocidos o algunas experiencias, han logrado, esto es decir, logro ampliar la participación, logro ser popular y de izquierda. Lo voy a decir en otros términos más claros. Ser de izquierda en este país en muchas ocasiones ha quedado como ser sectario. Ser popular como necesariamente ser peronista. Y ahí tenemos a veces un problema que relaciona identidades con formas de construcción. Ser popular es simplemente ir en función del mandato de lo que se vaya articulando como proyecto popular de liberación, no necesariamente vinculado a una idea de mayoría. Entonces pongo todas estas cosas acá para pensar este problema y también para pensarlo como balance, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Desde el punto de vista, vos decías, Irene, en un momento se fue achicando, y esto es cierto, y es un modo también de pensarlo. Sin embargo, no así con la capacidad de articulación con el resto del campo popular y con lo que el afiliado o la afiliada decía en la calle con respecto a apoyo a este proyecto, pero sí con respecto a la participación concreta. Por eso tomamos este volantazo, ¿no? También pensar ahí, todo este tipo de cuestiones vinculados a si hay un sindicato que sería democrático y popular, ¿debe bajar banderas para ser más mayoritario? ¿O hay manera de radicalizar la democracia, de garantizar espacios de participación que den discusiones ideológicas? Lo que el sindicalismo dejó de dar son discusiones ideológicas con sus trabajadores. Abdala decía en una famosa entrevista con Neustadt, cuando empiezan a discutir el modelo de país, y le dice, Abdala, se me ha puesto un filósofo folclórico, vuelve a ser dirigente gremial. Abdala se ríe, pero recoge el guante y lo corrige. No hay por qué subestimar. Nosotros no estamos todo el día de mameluco, también queremos discutir nuestro proyecto de país. Discutir proyecto de país también lo hemos recogido y hasta ahí tengo. Sí, yo en realidad cuando planteaba la cuestión de la herramienta pensaba en función de muchas discusiones que hemos dado en su momento, que obviamente no se han trasladado al aire, pero justamente tiene que ver con esto, en cualquier organización gremial, desde nuestro punto de vista, en las discusiones originarias que tuvimos, hay dos planos. Un plano que es concreto y que tiene que ver con el rubro donde se trabaja y demás, donde hay derechos laborales específicos, en nuestro caso derechos culturales, que son las guías del trabajo sindical, y luego hay la propia organización como herramienta de transformación más allá de lo corporativo. Uh-huh. ¿Sí? Y en ese sentido esas discusiones estuvieron presentes desde el principio de nuestro sindicato y es parte de
de lo que creo que es positivo de este proceso, siguen estándolo. Pese a que hay una cuestión social mucho más pragmática y mucho más de ir a lo concreto, al esto me compete más, esto me compete menos, y creo que allí lo que retomaría sobre esa idea original del sindicato, y que es lo que intentamos, es esta cosa de sí se pueden las dos cosas, sí se pueden las dos cosas, porque UNSUR en ese sentido ha tenido la capacidad de articular política concreta, de mejorar las condiciones de vida de los laburantes y las laburantes de la música en la provincia de Buenos Aires, y sin embargo ha intentado, y creo que de alguna forma este mismo proceso es parte de esos intentos y es una parte exitosa de esos intentos dentro de un campo limitado y de las posibilidades de acción de un sindicato de 300 y pico de personas. Pero sí el cambio cultural, porque de eso se trata. Estamos en un contexto donde no estamos peleando permanentemente contra la noción de que no se puede hacer más nada fuera de la chacra, y cuando mucho logramos algo respecto a nuestras condiciones personales de vida en alguna asociación o trabajo colectivo, como en este caso sería la vía sindical, por todo lo que ya había expresado Nico también, como decisión de que esa sea la vía y no otra, y es un montón. Bueno, UNSUR nunca fue exclusivamente eso, y eso ha estado claro en todas las discusiones y también está claro en este momento de refundación. A mí me parece que eso es tal vez el aporte que humildemente desde la mirada de esta organización se puede hacer. Yo creo que sí, se puede ser popular, no sectario, de izquierda, y que se puede conseguir un mundo mejor, pero que tiene que ver una cuestión de las expectativas. Creo que esas discusiones en las expectativas hacia nuestra organización fueron muy claras en el principio, creo que ahora se siguen dando, lo cual es mucho en este contexto, y apuesto a la profundización de ese proceso. Pero sí, en ese sentido de la herramienta. Sí, y sumando, y en esto decías de Neustadt diciéndole filósofo a Abdala, creo que me acordaba recién de un librito que se llama, muy breve, un ensayito que se llama La tiranía del reloj. Y creo que, o sea, en función de todo lo que señalaba Irene recién, o sea, toda la batalla, además desde una organización gremial como puede ser UNSUR, además de por los derechos laborales, culturales, etcétera, todo lo que atañe a su plataforma o sus cuestiones específicas, también tiene que ver con esa batalla cultural, pero en el sentido más general, digamos, ¿no? ¿En qué sentido lo digo? Es que justamente me parece que el hecho mismo de construir un proyecto o, digamos, iniciarlo que digamos, ya lleve 12 años de historia, que además se pretenda una continuidad que no dependa de voluntades personales, que se haga con paciencia y con constancia. Bueno, eso ya impone un montón de lógicas de trabajo que van absolutamente contra toda nuestra dinámica cotidiana, que es, por ejemplo, resolver una transferencia bancaria apretando 3 veces el botón de teléfono, ¿no? Sí, algo que para mi abuela sería absolutamente descabellado directamente, entre otras tantas cosas. Y además porque también, recuperando un poco la anterior, también el hecho de tener un dispositivo que digamos, supuestamente nos resuelve todo, también pareciera como, va a sonar obvio, pero digo, ensimismarnos, pero no solo por el sentido del vínculo con la pantalla, sino también porque pareciera que todo lo que es por ejemplo, una idea nueva, algo que podría ser sometido a discusión o podría crecer y demás, se vuelca ahí en un texto, cualquiera sea la plataforma, que sé yo, y ya está, digamos, sí. Como que uno se libera de esa cuestión. ¿No viste lo que puse? Claro. En las redes, en Facebook. Y eso queda
eso ya pasó, o sea, los 5 minutos ya pasó, por eso digo que hay algo también que, sumando a lo que decían anteriormente, que va contra eso, ¿no? Entonces también contra eso hay que... Es una batalla más, pero lo pensaba también cuando intervenías en primera instancia en función de lo que decía también Irene en la primera intervención, de cómo ese grupo numeroso que arrancó con la fundación del gremio después fue mermando en su participación o esta confianza depositada en, bueno, ustedes sigan haciendo y demás, también forma parte de, bueno, eso, de la... Digamos, hay miles de razones y excusas también por las cuales muchas personas no se acercan a participar de un espacio o cualquier otro sea, pero también hay condiciones materiales reales, que es tener que laburar los fines de semana, estar a disposición todo el tiempo justamente con el teléfono para atender un laburo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones son también las que un gremio de cualquiera o cualquier forma de organización colectiva debe enfrentar hoy en día. Bueno, para cerrar, digo yo, y ustedes cierren como quieran, en términos concretos también señalabas algo recién, Irene, respecto de lo que ha aportado también la existencia de estos 12 años, porque hace 12 años no había tarifa mínima en la ciudad de Bahía Blanca, ni la referencia para la ciudad. Era, ¿somos trabajadores o no somos trabajadores los músicos y las músicas? Esa era la discusión. Por supuesto, todavía hay gente que no quiere identificarse, que quiere ser, que no quiere tocar el suelo, aunque cague como más o menos todo el mundo. Hay gente que pretende ser una especie de artista alado, a lo que no le toque nada de la tierra. Hay gente de derecha, por supuesto, y que no querrá enrolarse en estas cosas. Pero eso está, ciertas discusiones, la posibilidad de una defensa, siempre ponemos la orquesta de Miramar como ejemplo, pero porque es sin un gremio. ¿Qué hubiera pasado con eso? Sin un gremio no es sin estas personas que estamos acá, es sin un gremio, sin la herramienta, como señalaba también Irene. Y hay ciertas cosas, un espacio para discutir el rol de la Secretaría de Género también, que ahora habrá que rediscutirlo en esta reacción que ha generado contra la marea verde, corrientes machistas que han profundizado en su recalcitud. ¿Existe? No sé. Y una serie de cuestiones, pero sobre todo que hay una voz colectiva armada desde este sector que discute contra el poder, con el poder, hacia el poder, en el sentido de rechaza ataques, propone cosas hacia la comunidad y que puede articular con otros y con otras. Todo eso no estaba y está instalado. Ahora la gente ya se sabe qué es UNSUR y se habla hacia UNSUR en esas características. Y UNSUR serán otras personas. También quiero decir, para cerrar por mi parte, y si ustedes digan lo que quieran, que no todo es color de rosas, y esto también lo ponemos, yo lo voy a poner en primera persona. Uno, cualquiera no, lo voy a poner en primera persona para que no sea cualquiera. Yo me he equivocado mucho en esta organización, hay grados de responsabilidad en las cuestiones que no tienen que ver con los cargos, sino con cuánto asumís o no responsabilidades. Y me parece que también en este momento de tanto individualismo, discutiendo en mejores y peores modos, hemos discutido con las personas que estamos acá bastante, la herramienta permite justamente ir por encima de esas diferencias. Yo soy una persona insoportable en la discusión política, no solo porque propongo cosas, sino porque no siempre tengo ni los mejores modos, ni estoy lleno de defectos. Ahora, es con eso la organización política, no con mis defectos. Mis defectos ya no se lo van a tener que fumar más muchos y algunos hasta por ahí se acercan con eso. Pero es con eso también. Es un lugar donde podés participar desde tus propias inseguridades y desde tus propias mierdas, que todas las tenemos. No habría una organización gremial, sería justamente de seres angelicales. Uno tiene en este mundo neoliberal su parte de mierda también, y lo pongo así de claro. No es un pedido, de los pedidos de disculpas los haré personalmente, porque no tiene que ver con públicamente, así como cerrar una cosa, sino decir
con todo eso que uno es, también se ha aportado colectivamente en ese sentido. Y los que vienen, sin duda, no es una formalidad, es porque uno sabe que en el fondo es una porquería. Los que vienen, sin duda, serán mucho mejores, porque tienen esta tradición, porque tendrán otras formas mejores de leer y porque la herramienta así lo permite. Es mi manera de cerrar, ustedes cierran como quieren. ¿Yo? Sí, creo que, bueno, pues señalabas recién lo de la orquesta, digamos, para tomar algo, o en función de todos estos 12 años, ¿no? Creo que, bueno, por allí la cuestión o la lucha de la orquesta de Miramar fue algo que se convirtió de alguna manera en una lucha con fuerte peso simbólico, porque involucró, o sea, no fue algo sectorial, o sea, la diferencia que hizo esa lucha y que justamente en una batalla contra el tiempo también, porque justamente la estrategia política era dilatar los tiempos de contratación, argumentando cuestiones administrativas, cierres presupuestarios, bla, 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 bla. Fue una batalla, digo, quizá ahora ya se ha perdido la noción, pero fueron 4 años de sostener vigente el problema, y eso no, creo que uno de los argumentos más fuertes por los cuales esa batalla en el tiempo se sostuvo fue justamente la posibilidad de poner en debate, ¿sí? Públicamente la necesidad de la existencia de algo, en este caso de este proyecto, que excedía o sea, que en este caso le tocaba quizá a un sector en particular enarbolarlo, pero excedía a ese sector. O sea, estaba involucrada toda la comunidad. Y creo que esa fue lo que también permitió sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y eso fue, nuevamente un trabajo que hubo que realizar con bastante paciencia y un montón de dificultades también y equivocaciones también en el medio, e inconsciencias incluso también, en ese sentido, ¿no? Eso por un lado. No sé si querés continuar. No, pero... sí, solamente sumo como elemento, primero que me hago cargo desde lo personal de las mismas cuestiones que decía Astor en función de la conclusión. Las características individuales también desde ese lugar poco tienen que ver con el resultado institucional y con el resultado de la organización. Digamos, nosotros podemos tener 3.000 millones de quilombos, 472 discusiones por día en mejores o peores términos, y esos serán aprendizajes individuales, pero colectivamente la postura de UNSUR es la postura de UNSUR. Y eso habla de la capacidad de la construcción de consensos, incluso cuando no son unanimidades. Me parece que eso también se ha expresado en la forma de negociación y en esta característica de amplitud a la cual Astor aludía hace un rato, de que sí se puede construir de una manera heterogénea, con diferencias profundas, incluso en la propia conducción. Veo en los compañeros y las compañeras que están tomando la posta algunos aprendizajes rápidos. Me parece que la toma y la distribución de responsabilidades está siendo mucho más clara que lo que ha sido en la conducción anterior, y eso me parece un aprendizaje, insisto, muy, muy rápido, una discusión que han tenido muy clara y una forma de abordaje muy clara, y me parece que eso va a enriquecer profundamente el trabajo de la organización a futuro. Y después, como en términos generales, como volviendo a esta cuestión de la herramienta más colectiva, no solamente más corporativa, creo que otro de los puntos que se ha profundizado en este proceso, y que creo que hacia adelante es otra de las cosas que me genera mucha expectativa positiva, es la no aislación de la organización. Si pensamos en una herramienta de transformación colectiva, tiene que ser colectiva no solamente entre quienes formamos el colectivo, sino también hacia el resto de la comunidad y con el resto de la comunidad. Y eso
se ha compatibilizado, creo, en el trabajo de estos 12 años en esos dos planos, ¿sí? El laburo de UNSUR ha sido, por supuesto, desde el lugar de los trabajadores y las trabajadoras, como bien decía Nico, el caso de la Orquesta de Miramar, pero también una serie de acciones de solidaridad de clase directamente que ha tenido nuestra organización, creo que han referenciado, pero no como una excepción, sino como algo que modestamente creo que es lo que tiene que pasar en la sociedad organizada, que es, si hay un problema y hay una necesidad, es social, y si hay un sector de la sociedad que la está pasando mal, más organizado, menos organizado, y hay una parte organizada de la sociedad o hay muchas partes organizadas de la sociedad, se debe poder acudir colectivamente y discutir colectivamente una salida para esa necesidad. Es lo que pasó en la Orquesta de Miramar y por eso creo que en su momento evaluamos que fue un triunfo, incluso cuando nuestra organización era más joven, era más débil y tenía un montón de aprendizajes y conflictos en tránsito. Nosotros seguimos sin los papeles. Sí, y los necesitamos, pero no los necesitamos tanto. Porque acá estamos después de 12 años y creo que lo más importante que tenemos es que la gente, la comunidad, la sociedad sabe que existimos, que estamos ahí para lo que sea necesario discutir colectivamente y tratar de abordar colectivamente. Legalidad versus legitimidad. Gracias por acercarse. Hemos querido compartir 12 años en algunos minutos de esta experiencia. El 2 de julio hay que mover las nalgas e ir a votar, porque es importante construir esa participación también. Lista única, dicen algunos, sí, del otro lado está Milei, la otra lista, la que no encabeza, está Milei, esta es la que reivindica la posibilidad de una herramienta colectiva. Así que votar es importante.